A lo largo de las 4 semanas pasadas y en este programa de hoy, quinto y último de la serie, hemos ido presentándoles a ustedes una veintena de grupos, de asociaciones juveniles, que naturalmente no son todos los que hay en el selección, para que el hombre pueda participar con nuestra propia naturaleza de la vida divina, que se nos da mediante el bautismo por el Espíritu Santo. Entonces un hombre en el cual vive Cristo resucitado puede entrar en la muerte, ya no muere más. Tiene una nueva dimensión en las propias realizaciones sociales, en la propia familia. Puede aceptar acontecimientos que le destruyen, que si no, le es muy difícil. Tantísima gente vive oprimida, tener un hijo le es dificilísimo, aceptar la suegra también por el difícil, aceptar la mujer, los defectos de los otros. O sea que hoy tiene la Iglesia una gran misión, anunciar a los hombres la buena noticia. El cristianismo no es un moralismo ni es una exigencia, es una liberación de verdad de todo aquello que nos destruye y mata. Cerca de 20.000 jóvenes españoles han encontrado en las comunidades neocatecumenales su lugar en la Iglesia, entre hombres y mujeres adultos. Con otros miles de jóvenes de comunidades de Italia y otros países, acudirán a la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, después de encuentros regionales de preparación. Aquí, en San Pedro del Pinatar, se congregaron cientos de jóvenes de las comunidades de la región de Murcia. En todo el proceso neocatecumenal, la palabra de Dios es la luz que alumbra el camino. Individualmente, en grupo reducido y, sobre todo, en las celebraciones, la palabra de Dios recobra toda su fuerza transformadora de la vida del joven y del adulto. Las celebraciones las prepara un pequeño grupo en casa. Se trata de encontrar en la palabra de Dios el sentido pleno de toda la vida. Dios habló para el hombre concreto, no en abstracto. Y la actitud del hombre es estar a la escucha de la palabra. La fe comienza por el oído. Otro elemento esencial de las comunidades neocatecumenales es la celebración pausada, consciente y festiva de los sacramentos. Hemos visto cómo se recupera la celebración del sacramento del bautismo por inmersión, como se hacía en la primitiva Iglesia. También la celebración del sacramento de la penitencia adquiere esa dimensión celebrativa, comunitaria. Pero es la Eucaristía lo que ocupa el centro de la vida cristiana. Y el camino neocatecumenal lo tiene muy en cuenta. Todas las Eucaristías revisten la solemnidad que tienen como eje de la semana. Y es en la noche de Pascua, centro del año cristiano, cuando la Eucaristía alcanza su mayor esplendor. A la palabra de Dios y a la liturgia viva se añade un tercer elemento, la comunidad. Cada día se ve con más claridad que la fe cristiana es para ser vivida en pequeña comunidad, donde se darán los signos de la presencia viva de Jesucristo, el amor y la unidad. ¿Qué han encontrado en este camino jóvenes españoles y de otros países? De pequeña he conocido a Jesucristo, pero era un Dios justiciero. Yo hacía todas las cosas por puños, quería ser buena y no podía, y claro, tenía que ser buena porque si no la gente no me quería. Y a los 14 años yo conocí a Jesucristo, me dijeron que mi vida podía cambiar, que había uno que me quería tal como yo era, y me lo creí. Y yo he podido experimentar como es verdad, como el Señor me quiere como soy. Yo siempre he tenido complejo de inferioridad, soy la cuarta de 4 hermanos, y no me sentía querida. Y yo he podido experimentar el amor de Jesucristo en mi vida, como es verdad que el Señor me quiere. Y yo puedo decir que me he encontrado con Jesucristo en el sufrimiento. Mi vida antes de Jesucristo era un infierno. Yo no conocía la tranquilidad. En mi casa se respiraba un ambiente muy tenso. Mis padres se peleaban, mi padre bebía. Y yo, pues, como rechazo a ese ambiente familiar, rechacé también todo lo que me rodeaba, el entorno. Rechacé la sociedad, rechacé a los amigos, rechacé las chicas, lo rechacé absolutamente todo. Y mi vida pues se fue convirtiendo poco menos que en una angustia. No sabía salir de ahí. Buscaba pero no encontraba. Busqué en droga, busqué en espiritismos, en cosas de magia, en yoga, y busqué también en hacerme notar por la gente, no estudiando. En ese año me quedaron 8 asignaturas
Y puedo dar testimonio que en el momento en que Jesucristo apareció dentro de mi corazón, pues entré en paz, entré en alegría, pude terminar una carrera y hoy puedo dar clases de, por ejemplo, de religión, cosa que en principio siempre había rechazado. He visto como Dios me ha amado profundamente, ha perdonado, ha tenido misericordia, tantísima paciencia que ha tenido conmigo todos los días de mi vida. Cuántos pecados he tenido de lujuria, de orgullo, de vanidad, de afán por el dinero, muchísimos pecados, y sigo teniendo, y veo como Dios me ha amado y me ha perdonado profundamente aquí. Y el Señor me ha abierto mi vida por medio del anuncio del amor de darme a su Hijo Jesucristo, ha abierto en mi vida un panorama nuevo. En los 25 años de vida de las comunidades neocatecumenales, han sido muchos los frutos que la Iglesia, en más de 80 países, ha recogido de aquella insignificante semilla sembrada en las barracas de Palomeras. Cientos de vocaciones sacerdotales y religiosas, y varias decenas de jóvenes que lo han dejado todo para anunciar a Jesucristo, como catequistas itinerantes, son un buen síntoma de la vitalidad del camino neocatecumenal en España. Y ya han partido para el norte de Europa, para América y para Extremo Oriente, las primeras familias numerosas, en la más desnuda precariedad, para ser fermento de evangelio. Pablo VI y Juan Pablo II han sido pródigos en bendecir y alentar el camino neocatecumenal en toda la Iglesia. Y para muchas parroquias de España y del mundo ha significado una etapa fecunda de renovación, donde los jóvenes, a veces desencantados o alejados, han encontrado una Iglesia viva que los acoge y los acompaña. Pues la parroquia de San Pablo de Murcia ha significado para ella una llamada seria a la evangelización. En primer lugar, del propio párroco, que estaba con un exceso de activismo, ha sido una llamada seria a la conversión, mirando a Jesucristo muerto y resucitado, y compartiendo la fe con un grupo de hermanos. Ha significado, pues, una llamada a mucha gente sacramentalizada, que está viviendo una vida cristiana anodina, con poco sentido y con poco espíritu evangélico. Y una llamada principalmente a los alejados. Y entre los alejados, a mucha gente cuya vida no tenía sentido. Son muchos los que van viniendo a las catequesis neocatecumenales, y en ellos predomina la gente joven, sobre todo últimamente. Están tocados. Y aquí concluye nuestra serie sobre los grupos juveniles. A todos ellos juntos los podrán ver ustedes el próximo domingo en torno a la figura del Papa Juan Pablo II. A estos encuentros también cederemos nuestro espacio. Por eso Pueblo de Dios se va a despedir de todos ustedes hasta dentro de 15 días. Pero antes de despedirnos, quiero decirles que a lo largo de estas 2 últimas semanas han sido muchas las personas que nos han pedido las direcciones de estos grupos. No pocos de nuestros seguidores jóvenes quieren contactar con ellos. Y nosotros hemos pensado que en vez de atiborrarles a ustedes con una lista interminable de direcciones, hemos confeccionado una sola lista. Esta lista se la enviaremos a ustedes si es que nos la piden. Nos la pueden pedir por 2 medios, uno por teléfono y el otro pues mandando una carta a nuestro programa. La dirección es la siguiente: Pueblo de Dios, Radio Televisión Española, calle Emisora sin número, 28023, Pozuelo de Alarcón, Madrid. O también nos pueden llamar a los teléfonos siguientes: 7 15 62 00. Vuelvo a repetir: 7 15 62 00, con el 91 delante si llaman fuera de la provincia de Madrid. Realmente, si ustedes lo quieren, nosotros lo enviaremos.